Hola amigos, hoy quiero realizar varios ejercicios acerca de las técnicas de derivación. Entonces, para eso vamos a recordar algunas técnicas de derivación, algunas reglas de la derivada. Entonces, la primera regla dice que cuando una función es igual a una constante, su derivada es igual a cero. La segunda regla de derivación que quería recordar el día de hoy es la derivada de una función de un polinomio, que f de x es igual a x a la n. Entonces la derivada de esa función es igual a n por x a la n menos 1. La derivada de un producto de dos funciones, para la tercera regla de derivación, es igual la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. Esta es la derivada de un producto o de una multiplicación de dos funciones. Y tenemos que la cuarta regla de derivación es la derivada de un cociente o de una división de dos funciones. Entonces tenemos que la derivada es igual, entonces acá g de x es el numerador y h de x es el denominador. Entonces tenemos que la derivada de f de x es igual a la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, y eso se divide sobre el denominador al cuadrado. Listo. Y recordando un poco las técnicas, algunas reglas de derivación, vamos a seguir con los siguientes ejercicios. F de x es igual a 8. El segundo ejercicio, entonces, como vemos acá, 8 es una constante. El segundo ejercicio nos dice que f de x es igual a 3x a la 3 menos 2x a la 2 más la raíz cuadrada de 2x menos 1. Esto es una función polinomial. La tercera función que tenemos, f de x, es igual a 3x al cuadrado menos 2x más 1 que multiplica a x más 5. Como observamos, esta f de x es el producto o la multiplicación de dos funciones. Y tenemos que f de x es igual a x menos 2 sobre x más 2. Como observamos acá, esto es una división o un cociente de dos funciones. Entonces vamos a aplicar las reglas de derivación. Listo. Entonces tenemos que si f de x es igual a 8, entonces aplicando la primera regla de derivación, entonces tenemos que la derivada de f de x es igual a 0. ¿Por qué? Porque 8 es una constante y la derivada de una constante es igual a 0. Tenemos que, recordamos acá las reglas de derivación de un polinomio. F de x es igual, cuando f de x igual a x a la n, entonces la derivada es igual a n que multiplica a x a la n menos 1. Entonces, similarmente, tenemos que f de x, que es nuestra segunda función, es igual a 3x a la 3 menos 2x a la 2 más raíz de 2x menos 1. Entonces tenemos que la derivada de f de x es igual. Bajamos el 3, que era un denominador, el exponente era 3, entonces lo bajamos y multiplica por el coeficiente o el número que estaba multiplicando a la variable x. Entonces tenemos acá 3, que era el exponente que tenía la variable x, por 3, que era el coeficiente que acompañaba la variable x. Y al 3 le restamos 1, entonces 3 menos 1 da 2. Menos, bajamos el número 2, que era el exponente que tenía la variable x, que multiplica a 2, que era el número o la constante o el coeficiente que acompañaba la variable x, y x al cuadrado, 2 menos 1, entonces queda exponente 1. No se coloca, generalmente es una práctica algebraica no colocar el exponente 1, sino que simplemente cuando no se coloca exponente se queda como un x a la 1. Y raíz de 2x, entonces x a la 1, 1 menos 1 da 0. X a la 0, es todo número elevado a 0 da 1, entonces queda solo raíz de 2. Y la derivada de una constante, la constante es 1, entonces su derivada es igual a 0. Listo. Ahora simplificamos la derivada. 3 por 3, 9. Entonces tenemos que 9x al cuadrado menos
2 por 2, 4, 4x. Y raíz de 2 sigue raíz de 2. Entonces tenemos que la derivada de la función x es igual a 9x al cuadrado menos 4x más raíz de 2. Esta era la derivada de una función polinomial. Ahora seguimos con la derivada de un producto. Entonces tenemos que la derivada de un producto, f de x es igual a g de x por h de x, es el producto o la multiplicación de dos funciones. Entonces tenemos que la derivada de la función f de x es igual a la derivada del primero por la segunda función, más la derivada de la primera función g de x, en este caso, la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces, similarmente tenemos que f de x es igual a 3x al cuadrado menos 2x más 1, que multiplica a x más 5. Luego tenemos que la derivada de f de x es igual, derivamos la derivada de la primera función es, bajamos 3, es el coeficiente que está acompañando a la variable x, bajamos el 2, que es el exponente de la variable x, y 2 menos 1 es igual a 1. Como ya habíamos recordado, cuando tiene exponente 1 no se coloca, sino que se deja solo la variable x. Listo. Menos 2. Y esta es la derivada del primer término, de la primera función. Y se escribe la segunda función sin derivar, x más 5, más la primera función se escribe normalmente 3x al cuadrado menos 2x más 1, que multiplica a la derivada de x más 5. La derivada de x más 5 es 1. Listo. Luego que, entonces vamos ahora a simplificar. F' de x es igual a 6x menos 2, que multiplica a x más 5, más 3x al cuadrado menos 2x más 1. Listo. Entonces, ahora simplificamos. 6x, esto lo podemos multiplicar, 6x por x da 6x al cuadrado, 6x por 5 da 30x, menos 2 por x da menos 2x, y menos 2 por 5 da menos 10. Luego tenemos que el producto de estas dos funciones, de la función 6x menos 2 por x más 5 es igual a 6x al cuadrado más 30x menos 2x menos 10, y que suma a 3x al cuadrado menos 2x más 1. Listo. Ahora agrupamos términos semejantes. Entonces, ¿qué son términos semejantes? Son términos que tienen en la variable x el mismo exponente. Entonces, por ejemplo, 6x al cuadrado y 3x al cuadrado da 9x al cuadrado. Tenemos 30x menos 2x menos 2x. Eso da 26x. Y da menos 10 más 1 es igual a menos 9. Entonces tenemos que la derivada f' de x es igual a 9x al cuadrado más 26x menos 9. Y esa es la derivada de un producto o de una multiplicación de dos funciones. Ahora vamos a ver la derivada de un cociente o de una división de dos funciones. Entonces recordamos otra vez, la derivada de f' de x de una función de x, tenemos donde g de x es el numerador, h de x es el denominador. Entonces tenemos que g', la derivada del numerador que multiplica al denominador menos la derivada del el numerador por la derivada del denominador, todo esto dividido el denominador al cuadrado. Muy bien. Si tenemos que f de x es igual a x menos 2 sobre x más 2, entonces tenemos que la derivada de f de x es igual. La derivada del numerador es igual a 1, que multiplica al denominador, que es igual a x más 2, más el numerador, x menos 2, que multiplica la derivada del numerador, que es igual a 1. Esto se divide sobre el denominador al cuadrado. Listo, entonces tenemos que x más 2 por 1 es igual a x más 2, y x menos 2 por 1 es igual a x menos 2. Y entonces tenemos que x más 2 los podemos sumar algebraicamente, x más 2 más x menos 2, los vamos a sumar algebraicamente. Y luego acá tenemos que x más 2 al cuadrado, eso es un trinomio cuadrado perfecto,
Entonces tenemos que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Entonces el primero al cuadrado, x al cuadrado. El doble producto del primero por el segundo, del primer término por el segundo término. 2 por x por 2, eso da 4x. Más el cuadrado del segundo término, que es igual a 4. Y luego acá realizamos la simplificación. 2 menos 2 es igual a 0 y x más x es igual a 2x. Por tanto tenemos que la derivada del cociente o la división de las dos funciones es igual f' de x es igual a 2x dividido x al cuadrado más 4x más 4. Y amigos, eso es todo por hoy. No olviden darle me gusta al video y se pueden suscribir a mi canal Javi Rabe. Hasta pronto.